Bienvenidos amantes de la geología, un video nuevo en este canal. Hoy vamos a hablar de geoparques, todo lo fundamental, los conceptos básicos, y por eso les traigo estas imágenes preciosas del páramo de Sumapaz, como ustedes saben, el páramo más grande del mundo. Por suerte para todos los bogotanos, es un lugar que queda a 2 horas y media en bicicleta, tiene una altura aproximada de 3.500, 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y esa lagunita que ven ahí no es ni más ni menos que una laguna glaciar. Una hermosa oportunidad para aprender de geoparques y los dejo con nuestra invitada. Disfruten el video. El objetivo de esta reunión es tratar como de dar luz a un concepto importante que vamos a tratar, que es los geoparques. Como hasta dónde va este concepto, cómo surgió, digamos que abarca, qué se necesita para que algo sea considerado un geoparque. Pues vamos a iniciar. Pues en primer lugar quiero dejar claros varios conceptos, pues 3 siglas importantes que van a ser mencionadas a lo largo de la presentación. Pues la primera es la GGN, que es la Red Mundial de Geoparques, y la MAB, que es la Red Mundial de Reserva de la Biosfera, la EGN, siendo la Red Europea de los Geoparques. Estos, como vamos a ver, van a trabajar en estrecha sinergia y pues digamos que para tratar como el concepto más básico, pues que sería como la geología, siendo considerada la ciencia natural que se encarga de estudiar el planeta Tierra, los materiales que lo componen, los procesos a los que están sometidos estos materiales y sus implicaciones en el ser humano. Entonces, la geología se puede, digamos que resumir en litología y estructura, litología siendo entendida como como el estudio del tipo de roca, y la estructura, digamos, como la exposición de estas rocas y pues las implicaciones, digamos, históricas, sociales, culturales, etcétera, que esto pueda llegar a tener. Entonces, la geología a su vez se subdivide en geología física y geología histórica, siendo la geología física la que estudia los materiales que componen la Tierra y trata de comprender los diferentes procesos que actúan en superficie y en el subsuelo. Y la geología histórica estudia el origen y la evolución de la Tierra a lo largo del tiempo, trata de ordenar eventos biológicos y físicos que tuvieron lugar en el pasado geológico. Esto va a ser de gran importancia al entender, digamos, la relevancia de conservar estos patrimonios geológicos y de tratar como estas ciencias de la Tierra, por decirlo de manera general. Ya como para entrar más en el tema, vamos a definir los geoparques. ¿Qué abarca un geoparque o qué puede ser definido como un geoparque? Entonces, un geoparque es un área geográfica única y unificada donde los sitios y paisajes de importancia geológica internacional se gestionan con un concepto integral de protección, educación y desarrollo sostenible. Estos 3 conceptos es importante que los tengamos claros a lo largo de la presentación, porque va a ser lo que determine si un área geográfica, un afloramiento geológico o, digamos, como un paisaje geológico pueda ser considerado como un geoparque. Digamos que va a ser relevante porque la UNESCO menciona que este término no puede ser utilizado a la ligera. No podemos denominar un área solamente, digamos, como de interés nacional o hasta internacional, solamente por las características geológicas llamativas e incluso únicas que se puedan percibir, sino que va a tener, digamos, va a ser una propiedad emergente o va a ser el producto de una sinergia de diferentes factores. Entonces, existen 3 principios o directrices vocacionales de los geoparques. La primera es la existencia de un patrimonio geológico singular. La segunda va a ser la puesta en marcha de iniciativas de geoconservación y divulgación. Y la tercera va a ser favorecer el desarrollo socioeconómico a escala local, utilizando el patrimonio geológico como, pues, un eje conductor. Entonces, estos grandes atributos geológicos, geomorfológicos y paisajísticos, es decir, estos afloramientos geológicos que mencionaba con anterioridad, pueden ser aprovechados en el impulso de estrategias geoturísticas. Esto va a ser nuestra primera impresión de que, digamos, cómo podríamos utilizar esto como en turismo. Entonces, esto va a suscitar una mejora en la calidad de vida en comunidades rurales y pues una mejora económica a nivel local, a nivel regional, a nivel pues nacional. Entonces, esto va a ser como más o menos el llamativo
principal o primario, el primero que vamos a denotar ahí. Sin embargo, los geoparques buscan que los factores patrimoniales no sean abarcados de una forma individual, sino como una maquinaria conjunta, para aprovechar al máximo todas aquellas utilidades presentes en el territorio. Entonces vamos a tener comunidades locales, autoridades locales, instituciones privadas y universidades. Es que tienen que articularse y trabajar en conjunto para pues, poder generar los geoparques, siendo las universidades las que generen ciertas propuestas de territorios que puedan ser potencialmente unos geoparques. Las comunidades locales, digamos que las poblaciones que habiten en esos geoparques, las autoridades locales que puedan ayudar a que esta propuesta se pueda llevar a cabo, y las instituciones privadas, que va a ser muy importante porque van a ser también las que van a financiar esta propuesta, porque vamos a ver que esta propuesta necesita, además de, digamos, un conocimiento geológico, bueno, geocientífico bastante grande, y no solo geocientífico, sino como en el trato de las comunidades, pues también va a necesitar un apoyo económico muy grande. Entonces, aquí pues se deja claro que los geoparques no pueden ser como considerados un museo al aire libre, porque están viéndose como intrincados, compuestos por diferentes instituciones que pareciera que no tuvieran relación entre sí. Entonces, para esta relación, cada una de los, digamos, como de estas componentes va a tener una implicación directa. Entonces, digamos, en las comunidades va a haber una implicación en cuanto a la educación, en las empresas privadas va a haber como una implicación como en el geoturismo, y los gobiernos locales van a tener una implicación en la geoconservación. Entonces, bueno, es importante aquí a resaltar que la Red Mundial de Geoparques no opera sola. Como les mencionaba, opera con la Red Mundial Europea, la de la Biosfera. Sin embargo, también opera con programas internacionales, nacionales, regionales. Entonces, estos son dos programas internacionales que mencionaba la UNESCO, que son como los más representativos. Es el Programa del Hombre y la Biosfera y la Convención del Patrimonio Mundial. Entonces, estas herramientas de geoconservación van a tener objetivos, controles y monitoreos, componentes de patrimonio geológico y fechas de inicio. En América Latina, acá hace como una aclaración que es en América Latina, porque como vamos a ver, esto va a tener, digamos, como la evolución del concepto, evolución de la consolidación del concepto de geoparque es importante en América Latina porque es posterior a lo que se dio en Europa o a Asia, que después lo conformó y se creó la Red Mundial de Geoparques. Entonces, pues el Programa del Hombre y la Biosfera va a tener como objetivo y función y características los territorios de reconocimiento internacional en pro de la consagración de ecosistema, hábitats representativos denominados reservas de la biosfera. Pues tiene un control y monitoreo que, al igual que la Convención de Patrimonio Mundial, son escalas jurisdiccionales y obligaciones nacionales, o sea, que son las obligaciones nacionales. Tiene un componente de patrimonio geológico, por supuesto, que es, digamos, que se enfoca en la conservación y cuidado de ecosistemas de importancia mundial, el cual trae consigo de forma indirecta la protección de la geodiversidad de las geoformas. Al igual que en la Convención del Patrimonio Mundial, en donde los sitios de patrimonio mundial poseen un valor universal excepcional con fundamento en algún atributo respaldado por las ciencias de la Tierra y con una significancia geológica. Otra vez, pues, geoconservación. Entonces, las fechas de inicio, digamos, para el Programa del Hombre y la Biosfera, con el aval de la UNESCO fue en 1970. Sin embargo, en América Latina constan desde el 76, pues en Uruguay, en cuanto al Programa del Hombre y la Biosfera, al igual que en la Convención de Patrimonio Mundial, en donde la UNESCO la reconoce desde el 72. Sin embargo, en América Latina, pues constan en el 78 en Ecuador. Bueno, entonces, como les mencionaba, la línea del tiempo de este concepto, de esta propuesta, será desde el 91, cuando el concepto de geoparque se introduce en una conferencia en Francia. Sin embargo, no es hasta el 2000 donde se establece la primera red de geoparques, la Red Europea de Geoparques. Allí, del 2000 al 2004, se unen 14, se consolidan 14 geoparques en Europa y 8 en Asia.
allí es donde se crea la actual Red Mundial de Geoparques y no es hasta el 2017 donde se conforma la Red de Geoparques Mundiales en UNESCO en América Latina y Caribe. Sin embargo, cabe resaltar que más o menos en el 2015 ya hay 140 geoparques consolidados en 38 países. Entonces, esta es una tendencia que va en ascendencia porque pues se van ahí a medida del tiempo, muy poco tiempo, se van consolidando más y más geoparques. En el 2017 se conforma la Red de Geoparques Mundiales en UNESCO para América Latina y el Caribe. Sin embargo, uno se pregunta por qué, si digamos que América Latina tiene un reconocimiento de diversidad, digamos, de afloramientos geológicos, sobre todo de especies, de una gran cantidad de culturas y tradiciones, porque es hasta hace muy poco que se consolida esta red, es porque como mencioné, pues la conservación del patrimonio natural y pues su correspondiente legislación ha sido sesgada al contexto biótico. Como muestra, en Latinoamérica existen muchos más programas de conservación de especies que inventarios de interés geológico de importancia internacional y mucho menos pues proyectos específicos para la conservación de estos geositios. A pesar de que un proyecto como el que se plantea potencialmente digamos que en lo que vamos a hacer, es basado en el conocimiento de las geociencias y la historia de la Tierra. Este también puede pues funcionar perfectamente como la génesis y la introducción de un proyecto de geoparque. Además es posible que exista la aprobación de instituciones privadas y estatales, como vimos en la figura. Entonces, ¿por qué se da esto? Más o menos se explica bajo 3 factores. Entonces está la falta de protagonismo tanto en aspectos profesionales de los geocientíficos como en los aspectos educativos de las geociencias. Esto más que todo tiene que ver con que los geocientíficos y las geociencias han sido enfocados en los diversos países de Latinoamérica más a temas extractivos, mineros, y no porque no se tenga la idea de que, pues, que esto es beneficioso, sino también es un tema económico y pues dificultades también con temas administrativos. Sino, no, como vimos, no fue hasta el 2017 que se creó esta red de geoparques en América Latina. Entonces también está la falta de consolidación de grupos de investigación y escuelas geológicas. Y pues por último está el grado de desconocimiento sobre temáticas de patrimonio geológico y sus usos. Como les mencionaba, pues hay varias fuerzas contrarrestantes que nos pueden nos pueden frenar, hacer más lento el proceso de consolidación de un geoparque e incluso hasta impedir toda la propuesta que uno pueda uno tener, además de las diferentes fuerzas que lo frenan, como la UNESCO menciona también que un país no puede tener más de 2 propuestas de un geoparque, digamos, en curso, en transición, al mismo tiempo. Pero en América Latina en particular, aunque tiene fuerzas de empuje muy grandes, como lo son sus cualidades naturales, diversidad en comunidades con tradiciones, conocimientos, oralidad y relaciones geográficas, proyectos de geoparques de una visión social, pues también por todo el tema de la diversidad de culturas y de tradiciones, buena base en sistemas legales, pues ahí también un poco flaqueamos un poco, oportunidades para la implementación, proyectos de aprovechamiento sustentable y desarrollo local y tradición de la conservación, buenas experiencias en el manejo. Bueno, también hay unas fuerzas de sujeción, como lo son los factores administrativos y gubernamentales, la burocracia, la demora en los financiamientos. Como sabemos, es muy difícil también tener el financiamiento para un proyecto que primero que no va a dar dinero inmediatamente y pues más si está enfocado a lo natural. Prioridades en las inversiones del sector público, territorios con importantes diferencias culturales y económicos. Acá también surge el problema de la guerra, ¿no? Digamos, particularmente Colombia ha sufrido como una situación social bastante fuerte en donde nos ha impedido acceder a ciertos sitios, también por temas de seguridad, la economía, digamos, y también como culturales que nos impiden, pues, hacer este tipo de propuestas reales. También las legislaciones ambientales con sesgos en los componentes biológicos. Aquí también entra el tema de la seguridad de las personas que están haciendo estas propuestas, no solamente por el tema
legal, sino por el tema político. ¿Qué significa que se hagan este tipo de propuestas? La falta de acción y grupos consolidados en América Latina, el déficit de la participación comunitaria en el manejo de la conservación y el déficit de estrategias de comunicación y educación. Claramente, pues muchas de las personas que habitan en estos territorios pues, no tienen acceso a la educación tampoco. Sin embargo, América Latina ha podido sobrepasar todas estas fuerzas de sujeción, de frenos, y ha podido consolidar a la fecha, al 2018, 25 geoparques, siendo ubicado 10-11 el geoparque del Cañón de Chicamocha, como lo vimos en el paper, y el geoparque del volcánico del Ruiz. Esos son todos los geoparques que se han consolidado en Latinoamérica. Y entonces la iniciativa de la UNESCO para como apoyar a estos geoparques responde a la fuerte necesidad expresada en numerosos países de que exista un marco internacional para la conservación y aumento del valor del patrimonio de la tierra, sus paisajes y formaciones geológicas. Cuando hay una entidad que, digamos, que vela por estas propuestas, por estos proyectos, hay un mejor manejo de la información, hay mayor divulgación y pues hay un reconocimiento a nivel internacional que puede generar un impacto a nivel económico. Entonces, por eso es importante que la UNESCO lo reconozca pues, como un geoparque a estas áreas que pueden ser potencialmente un geoparque. Entonces, la necesidad básica de un geoparque, como pudimos deducir, es vincular los componentes sociales presentes en un territorio para el manejo y gestión de los componentes naturales. Pero no solamente como por la participación en ella misma, sino también por las bases culturales que se han experimentado a lo largo del tiempo entre pues, el ambiente y pues la sociedad como tal. Entonces, como para seguir, vamos a definir un poco qué es geopatrimonio, que es el conjunto de elementos geológicos de una región determinada que son catalogados y a los que se les asigna un valor por su interés científico, cultural y o educativo. Entonces, acá también es importante aclarar que no hay un fin único, ¿no? O sea, no todo bifurca como en algo investigativo, sino que también toma en cuenta lo cultural y lo educativo, pues, para ser complementado por lo científico. Entonces, bueno, la siguiente parte de esta presentación va a ser dirigida más o menos como a las directrices y criterios de los parques nacionales interesados en recibir asistencia de la UNESCO. Entonces va a ser un poco más ladrillosa, pero bueno, ahí vamos. Entonces, en primer lugar, pues están las iniciativas de los geoparques naturales deberán integrar la conservación de importantes ejemplos de desarrollo socioeconómico y cultural, salvaguardando el medio ambiente. Eso es bastante importante porque aunque haya un crecimiento en lo económico y estén como participando y involucrándose instituciones privadas, una de las características importantes es salvaguardar el medio ambiente, que no haya un impacto como muy grande en esto y que todas las redes de trabajos, de mejora a la comunidad rural, sean enfocados y tengan como base la preservación de este del medio ambiente. Entonces, las directrices se dividen en tres. Los criterios que se refieren como a lo que tienen que adherirse los geoparques para aplicar. Los términos, lo que debe respetar los geoparques en medio de la aplicación y la evaluación posterior de entidades independientes para ver si este territorio puede aplicar para ser un geoparque. Entonces, en primer lugar, pues tenemos los criterios. En primer lugar, en los criterios está el tamaño y el entorno. Entonces, un geoparque es un área con límites claramente definidos y un área lo suficientemente grande para que pueda servir al desarrollo económico y cultural. Aunque hayan áreas que tengan afloramientos geológicos muy importantes, si no son lo suficientemente grandes para ser apoyados por una comunidad que sirvan como de una forma relevante al Estado, pues no entran en esta categorización de geoparques. Entonces, estos geoparques deben presentar un conjunto de sitios de importancia geológica, internacional y o nacional,
pueden ser importantes desde el punto de vista científico, educativo, rareza y estético. Acá nos muestran dos. El primero es el Nevado del Chimborazo, es un estratovolcán considerado el punto terrestre más cercano al Sol. Esto está asociado a una identidad local y valores locales, uno de los geositios que conforman el proyecto del Geoparque en Ecuador. Además de esta identidad local y valores locales, pues por supuesto, este afloramiento geológico nos da ideas de pues, geología histórica, de que pueda estar afectado del tipo de roca, o sea, tiene un valor geológico bastante grande también. El segundo sitio posee un valor cultural dado por la comunidad asociado a las historias religiosas, además de su valor geológico. Este queda ubicado en Puntal de Santa Cruz, geositio de Araripe. Esto es en Brasil. Como les mencioné anteriormente, en el 2017 se estableció la Red Mundial de Geoparques en América Latina y el Caribe. Esto se dio en Araripe, porque allí se realizaban unos simposios de los geoparques, de los geoparques potenciales en América Latina. Los geositios, como podemos ver, tienen valores agregados tanto ecológicos, geomorfológicos, arqueológicos, históricos, culturales e indistintivamente pueden estar sujetos a medidas de conservación. Es decir, tienen atractivos de todo. O sea, no es algo que solamente se llegue a una cosa, digamos, a una visión geológica, a una visión cultural, sino que están siendo atravesados por un número de factores que hacen que esta región sea rica y potencialmente valiosa para el Estado, pues a nivel económico, por supuesto. Sin embargo, aquí se menciona que no, digamos, la conservación de un geositio no consiste solo en cercar la unidad, no solamente cerrar este sitio y que las personas trabajen ahí y ya, o sea, y generar dinero, pues capital, sino que también es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la memoria de la tierra, de la importancia del conocimiento de las geociencias, de lo que puede realmente pues, aportar la divulgación de información científica en cuanto a las características geológicas que un sitio, que un área pueda tener, un territorio. Entonces, siguiendo con los criterios de tamaño, un geoparque es un área geográfica y entorno donde los sitios de patrimonio geológico forman parte de un concepto integral de protección, educación y desarrollo sostenible. Este último concepto va a ser muy importante porque los objetivos de un desarrollo sostenible no se ven muy bien, pero en primer lugar es el fin de la pobreza. Como vamos a ver, Colombia tiene estos objetivos de desarrollo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible bastante, digamos, bastante llamativos y bastante acertados, es la palabra, en cuanto pues a la situación social del que estamos viviendo. Entonces, una de las más importantes es el fin de la pobreza. ¿Cómo hace una propuesta como un geoparque intentar poner fin a la pobreza o aportar su granito de arena para que esta se acabe? Entonces, y pues unas mejoras en la economía del territorio, bueno, de la población que habita en ese territorio. Entonces, como hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, energía asequible, agua limpia, pues todo eso tiene que ver con una mejora en la calidad de vida. Sin embargo, es una de las cosas más importantes, es el fin de la pobreza y la igualdad de género. Me pareció muy interesante que estos objetivos de desarrollo sostenible tuvieran también un enfoque de género, debido a que las mujeres en este tipo de territorios tienen, digamos que las tradiciones y los comportamientos que se han llegado a ver, pues es de conservación de la casa, ¿no? Como crear a los hijos. Entonces, lo que hacen estos objetivos de desarrollo sostenible es crear trabajos alternativos que no transgredan las tradiciones de estos territorios. Entonces, aunque las mujeres se queden en casa y tengan esta labor en el hogar, también plantean estrategias de trabajo, ya sea como la prestación de sus hogares para alojamientos, como la creación de artesanías, y que puedan ser vendidos o visualizados en el lugar que pueda ser pues potencialmente el geoparque.
El fin de la pobreza también tiene que ver con la relación que tienen estas propuestas con la interacción con comunidades que han sido vulnerables o que están en círculos de pobreza. Entonces, sobre todo en estos territorios que han sido abandonados por el Estado, la creación o el establecimiento de un geoparque puede dirigir la mirada hacia el Estado y puede generar que este lugar no solamente sea autosuficiente y se financie a sí mismo, sino que el Estado inyecte capital para que estas actividades económicas que surgieron a partir de un geoparque tengan aún más como un colchón económico. Por otro lado, también hay un trabajo decente, como una mejoría en la industria de la innovación y la infraestructura, una reducción producción y consumo responsables. Además, como les mencionaba, uno de los factores importantes es que no se dañe el medio ambiente. Entonces está una acción por el clima, la vida submarina, la preservación y conservación de vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, en paz y justicia y las alianzas para lograr los objetivos. Esto tiene que ver también con, como les mencionaba, la articulación de diferentes entidades privadas, públicas, universidades y con las comunidades, para comunicar la información y pues agrandar el proyecto. Entonces, las geociencias en Colombia han tenido dos vertientes de desarrollo. Como mencionaba, la vocación minera y extractivista asociada a la riqueza y complejidad geológica del territorio, y en segundo lugar, la gestión del riesgo y la mitigación de los desastres naturales favorecidos en un país tropical de tectonismo dinámico. Entonces, esto también va a tener una gran repercusión en lo que les mencioné, porque, digamos, la mitigación de desastres naturales también reduce la pobreza extrema. Los desastres naturales es una de las causales más representativos de lo que puede generar una pobreza, la pobreza extrema. Entonces, bueno, en países como Colombia, la formulación de una red local de geoparques es fundamental y contribuiría a la consecución de los ODS de manera relevante y oportuna a las condiciones naturales, sociales y de poca gobernanza en lugares geológicos de relevancia internacional. Entonces, las ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible van a tener dos objetivos en Colombia: carácter social y efectos, digamos que los más relevantes serían esos: carácter social y efectos de cambio climático. Entonces, como les mencionaba, la pobreza, la mejoría en la calidad de vida, un enfoque de género, reducir las inequidades, la paz y la justicia, y pues todos estos efectos que tienen en el medio ambiente. Entonces, para definir, pues la geoconservación sería la implementación de estas ODS relacionadas con la geología. Y pues esta geoconservación en Colombia, ya hablando un poco más en el ámbito de la legislación, el Servicio Geológico Colombiano fue el encargado de desarrollar los parámetros para la elaboración de directrices sobre la geoconservación. Anteriormente, pues habían decretos en la legislación que mencionaban como la preservación de parques naturales, de áreas naturales. Sin embargo, no fue sino hasta el 2013 que mencionaba el patrimonio geológico como tal. Entonces, los numerales 3, 4 y 5 del artículo 2 del decreto 2703 del 2013, el cual se consagran en funciones de Dirección General del Servicio Geológico Colombiano, se establece en particular lo siguiente. Entonces, estas son las funciones del Servicio Geológico Colombiano, que es realizar actividades necesarias para desarrollar e implementar las políticas de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país, además de promover sus acciones de competencia de la entidad en materia de protección del patrimonio geológico y paleontológico del país, y identificar y evaluar y establecer zonas de protección de patrimonio geológico y paleontológico del país. Posteriormente, recordemos que en el 2017 fue la conformación de la Red Mundial de Geoparques de Latinoamérica, qué pena, y del Caribe,
Sin embargo, eso fue en mayo. En el 18 de agosto del 2017, la resolución de 335 menciona que por medio de la cual el director general crea el grupo de trabajo interno del Museo Geológico de Investigación Asociadas, adscrito a la Dirección de Geociencias Básicas. Y esto tiene unas funciones que es formular y ejecutar, controlar y evaluar programas, planes, proyectos y estrategias para la gestión integral del patrimonio geológico, paleontológico a nivel nacional, definir políticas y procedimientos para la geoconservación del patrimonio geológico y paleontológico a nivel nacional, gestionar las solicitudes y trámites relacionados con la gestión del patrimonio geológico y paleontológico nacional. Esto va a ser súper importante porque va a ser, digamos que la vía, lo que nos va a ayudar a pasar estas propuestas. Antes no lo había. Necesitábamos un hilo conductor, una entidad que nos ayudara a pasar todas estas propuestas o proyectos ya consolidados por la universidad o por entidades de investigación. Desarrollar proyectos de investigación en paleontología y generar información geocientífica. Bueno, posteriormente, pues esto va a ayudar al enfoque ABC que tienen los geoparques, A diabiótico, B diabiótico y C cultural. Estas son imágenes que pude extraer del paper del Chicamocha, en donde pues nos ejemplifica muy bien como lo que quiere decir. Sí, bueno, o por otro lado, otro de los criterios es que si el área en geoparque es idéntica o se sobrepone parcial o totalmente en una superficie ya escrita, es necesario obtener previamente la autorización de los órganos competentes nacionales de dichas iniciativas antes de presentar la solicitud de aplicación. Los geoparques pueden ser situados en el territorio de más de un país. Esto va a ser muy importante, digamos, en cuanto a en el diagrama de fuerzas que les mostré de empuje y de sujeción, debido a que, pues, el empuje es que si está en más de un país, pueden haber diferencias culturales, bueno, tiene un crecimiento en la diversidad cultural, de tradiciones, en cuanto a tradiciones, en cuanto de pronto también a afloramientos geológicos. Sin embargo, si está en más de un país, deberá también pasar por más, digamos, filtros. Deberá cumplir más legislaciones. Digamos, como que el proceso es aún más riguroso, minucioso, digámoslo así. Y eso vamos a tenerlo en cuenta pues cuando podamos pasar propuestas que estén en los límites nacionales. Por otro lado, otro de los criterios es la gestión y participación local. Como lo he ido mencionando, pues es la participación de comunidades, de diferentes instituciones. Entonces, un requisito previo a que cualquier solicitud de geoparque sea aprobada es el establecimiento de un sistema de gestión y manejo de área eficaz y un programa de implementación. Entonces, antes de pasar cualquier solicitud, tiene que haber una propuesta de manejo, una propuesta de gestión y manejo. Además, el establecimiento de un geoparque debe estar basado en un fuerte apoyo de la comunidad y en la participación local, desarrollando a través de un proceso bottom-up, de abajo hacia arriba. Esto quiere decir que involucran a las partes interesadas, desde los grupos comunitarios, propietarios de tierra, oficinas de turismo. Si estos, digamos que grupos de personas no están trabajando y pues si están involucrados, o sea, la participación no es activa, esto no va a poder ser desarrollado de manera correcta. Entonces, esto también, el geoparque también debe involucrar a las autoridades públicas, comunidades locales, inversiones privadas, ya les mencioné también como por el tema del financiamiento, así como las instituciones educativas y de investigación, como lo que nosotros podemos plantear, y en el diseño del funcionamiento del geoparque y en sus planes regionales, locales de desarrollo económico y cultural en sus actividades. Entonces, pues turismo sostenible y otras actividades económicas solo pueden ser exitosas si se llevan a cabo en colaboración con las comunidades locales. Es decir, tiene que haber un respeto a las tradiciones de la población local, involucrar a una población indígena. Acá también entra en juego que digamos, la manera en la que se utiliza el lenguaje. En los geoparques no se puede utilizar un lenguaje netamente científico, porque eso crea una barrera, una pared que no nos permite comunicarnos con las comunidades locales. Entonces, tiene que haber una mezcla de información, una mezcla del manejo del lenguaje, para que este proyecto se pueda consolidar.
En cuanto al desarrollo económico, que es otro de los criterios, uno de los principales objetivos de un geoparque es estimular la actividad económica en el marco del desarrollo sostenible. A menudo el aspecto patrimonio cultural de una región está relacionado con el patrimonio geológico. Entonces aquí surge el geoturismo, ¿no? Todas estas actividades que son llamativas para las personas que puedan llegar a estos territorios y que aumenten aún más pues el crecimiento económico de estas propuestas y pues en general del país donde estén. Entonces, adicionalmente, además de este desarrollo económico, el geoparque debe proporcionar y organizar apoyo, herramientas y actividades para comunicar el conocimiento geocientífico. Eso tiene que ver más con la educación y los conceptos ambientales y culturales al público. Entonces, tiene que haber, bueno, digamos, lo que exige la UNESCO es que hayan visitas guiadas, seminarios, más o menos como clases con personal adecuado o que sea competente y que conozca de lo que está hablando, no simplemente una persona que tenga una información y la transmita, sino un personal que sea competente y pueda informar a las comunidades locales, tanto como a las personas que vengan. ¿Por qué digo comunidades locales? Porque en el desarrollo del geoparque también lo que buscan, como mencioné, es sensibilizar a la comunidad. Esto también va a tener que estar relacionado con la mitigación de desastres naturales. Cuando las comunidades se informan y saben, digamos, conocen las características en el territorio donde están habitando, pueden generar estrategias que impidan estos desastres naturales, ya sea el desplazamiento de una comunidad, como lo que podía pasar en Armero, o como, digamos, plantar árboles, o bueno, diversas estrategias que puedan frenar un desastre natural o reducir más bien el riesgo. Bueno, como mencionaba, pues el éxito de estas actividades educativas no solo depende del contenido de programas de turismo, del personal competente, sino también el contacto personal con la población local. O sea, más o menos la población local va a ser el alma de esta propuesta, de esta área unificada que tiene como objetivo el desarrollo sostenible. Bueno, sin la ayuda de esta comunidad, de esta población local, no se va a poder realizar, digamos, como este criterio, no se va a poder completar este criterio de educación. Los representantes de los medios de comunicación y los tomadores de decisiones, como lo sabemos, entidades públicas y pues en las instituciones privadas. Dentro del concepto de educación, museos, centros de descubrimiento, pues también que haber centros de interpretación y otros instrumentos nuevos e innovadores deben ser desarrollados para promover los principios de la conservación del patrimonio geológico y la necesidad de su salvaguarda y protección. Los museos y centros, bueno, al igual que las visitas guiadas y los seminarios, pues también deben haber museos y centros que puedan informar a la comunidad y también sean para los visitantes y la población local, que transmitan información. Otro de los criterios es la protección y la conservación. Un geoparque no es específicamente una nueva categoría de un país o paisaje. A veces puede ser muy diferente lo que es un parque nacional, un parque natural o lo que ustedes han conocido como ecoparques. Y la marca de un área como geoparque no afecta necesariamente el estatus legal de la tierra. Este geoparque contribuirá a la conservación de importantes características geológicas, incluyendo rocas representativas, minerales fósiles y geoformas. Esto va a ser importante porque va a aumentar el conocimiento pues, en la petrología, en la sedimentología, en la vulcanología, en la paleontología y en diferentes áreas que puedan ser de gran importancia para conocer el territorio de manera histórica o física. De manera de resumen, como las funciones de los geoparques, en primer lugar, es preservar el patrimonio geológico para las presentes y futuras generaciones, además de educar a un público en general sobre temas de ciencias geológicas y su relación con aspectos del medio ambiente, pues en cuanto al público local,
nacional o internacional, asegurar un desarrollo socioeconómico y cultural sostenible, fomentar puentes multiculturales para el patrimonio y la conservación y mantenimiento de la diversidad geológica y cultural, estimular la investigación. También contribuyen activamente en la vida de la red a través de las iniciativas de colaboración conjunta, comunicación, publicaciones, intercambio de información, bueno, el hermanamiento, la participación de reuniones y proyectos comunes, contribuyen con artículos de boletines de la GN y libros, bueno, con toda esta importancia de la divulgación de información científica. Ya en cuanto a los términos que deben acatar los geoparques durante la aplicación, deberán presentar y mostrar la calidad en todo lo que hacen, incluyendo conservación, turismo, y educación e interpretación y desarrollo. El proceso específico de evaluación y revalidación ayuda a asegurar el máximo nivel de calidad en nuestros geoparques. Y pues va a estar sometido a una revisión periódica de cada 4 años. Esta revisión se basa en un informe sobre el progreso preparado por el organismo de gestión designado del geoparque. Si esta revisión no cumple los estamentos que ya fueron planteados, los criterios que fueron planteados, lo que va a hacer el geoparque es entrar como en una etapa de transición hasta que cumpla los criterios. Bueno, ya la UNESCO deberá notificar al organismo gestor del geoparque en cuestión, a la Comisión Nacional de Comisión para la UNESCO, bueno, todo este, digamos que es tema administrativo, y a las autoridades gubernamentales competentes del país del resultado de la revisión periódica. Entonces, bueno, otro término importante es si es posible que un geoparque busque modificar sus límites, y eso deberá ser primero aprobado por la Oficina de Geoparques. Bueno, ya después de esta aprobación podrá ser utilizado el logotipo de geoparque, pues ya en todo, digamos, como en la modificación de los límites de ese territorio. No, pues ya la evaluación es la última etapa, que es la presentación de un expediente de aplicación, de un formulario de aplicación, en donde toma en cuenta la identificación de la zona, patrimonio geológico, geoconservación, actividad económica y plan de negocios. Pues como los criterios que podemos identificar, y pues posteriormente los intereses y argumentos para unirse a la red mundial de geoparques. Y ya eso sería todo. Esa es la última parte de la presentación.